Seguimos en Quién tiene la razón y ahora es el turno de los congresistas. Vamos a hablar sobre las últimas revelaciones en el caso Odebrecht y también sobre otros aspectos que se están presentando y que generan algún ruido, al que normalmente ya tiene, a la investigación que lleva adelante el grupo de fiscales encargados de Lavajato. Buenas noches, señores. ¿Qué tal, Patricia? Bueno, tenemos que reconocer que lo que hemos visto con respecto a los famosos codinomes es básicamente una confirmación de lo que Barata ya había dicho. Pero claro, se decía, el dicho de Barata no es suficiente. Bueno, empezaron a aparecer pruebas más concretas sobre depósitos, dinero que se fue por aquí, se fue por allá. Algunos, ya sabíamos, y otros han resultado una sorpresa total. La de el exgobernador y además primer ministro César Villanueva ha dejado a todo el mundo un poco lelo, porque estuvo al lado de Vizcarra cuando Vizcarra inició toda esta cruzada por la lucha anticorrupción. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es decir, ¿a ustedes también los ha sorprendido? ¿Cuánto de veracidad encuentran en esta prueba? ¿No? Para mí, sin duda, fue una sorpresa porque nunca se le vio como protagonista o por lo menos mezclado en el tema de la carretera San José de Siza, que en la Comisión Lavajato se investigó, pero no se encontró mayor irregularidad que la que ya había encontrado la Contraloría. Entonces, por ese lado no se siguió ninguna pista. Entonces fue sorprendente que saliese esto. Pero a mí me sorprende más una cosa. Barata comenzó a declarar sobre temas del Perú más o menos en septiembre del año 17. Y ante fiscales peruanos el año pasado, a mediados del 18, y siguió haciéndolo hasta las grandes revelaciones que han habido este año. Pero yo digo, ¿por qué no puede dar todo de una vez? ¿Por qué así nos vamos enterando cada vez de cuentagotas, fulanito hoy día? Parece una serie de Netflix, Es una serie de Netflix. No, temporada 1, temporada 2. Entonces yo digo, si ya le dieron este sistema My Web Drive, una cosa así, ya se lo dieron no basta con poner Perú y todo lo que sea Perú sale en una, porque esto parece ser como que se juega eso, ¿no? Como que se dosifica en función de determinada respuesta, en función de determinadas cosas. Entonces la gente no puede dejar de especular. El presidente habla de que, bueno, no va a permitir lo de los 524 millones, hay críticas contra la Fiscalía. Hoy día Amado Enco está denunciando a su propio procurador Ramírez y después sale este tema contra el expresidente del Consejo de Ministros, que fue también de Nadine Heredia, ¿de acuerdo? Así del actual gobierno, y con algunos periodistas. A mí me parece que aquí hay una dosificación de Odebrecht, un juego de Odebrecht del gato y el ratón, que habría que meterle diente para ver si esto es una estrategia política, ¿no? Ahora, eso no quita que la información sea veraz. Lo que pasa es que no parece serio, de acuerdo con tu argumento, Mauricio, el hecho de que la información venga a cuentagotas y de acuerdo con el contexto político que se vive en el país. Evidentemente, ¿no? Por ejemplo, lo de Canepa se soltó en su momento, se dijo, sí, y después ahora ya sabemos que le decían almohadiña o algo. Los alias son demasiados. Alias son impresionantes. Nosotros que queríamos que éramos buenos poniendo chapas, no ganaron los brasileños. Sí. ¿No? Y claro, hay información pero es verdad que hay información que también provino de la investigación que se estaba haciendo acá, ¿no? El caso de Keiko Fujimori y el caso de PPK. Exacto. Ese fue el más notorio. ¿No? Y el caso del pitufeo de Keiko Fujimori fue detectado acá. Y más o menos después se fue corroborando algunas cosas, se fue ampliando la investigación. Hay un tema que es importante analizar. Está claro hoy que cuando Vizcarra asume la vicepresidencia, el factor fundamental que le permitió asumirla con la anuencia del fujimorismo fue Villanueva. Villanueva fue el que hizo de puente entre Vizcarra y el fujimorismo. Y el fujimorismo consideró a Vizcarra después un traidor. No lo han dicho a viva voz, pero lo hemos escuchado. Pero él fue el que articuló. El que articuló. Eso no daría cuenta de que estaba jugando en pared con el fujimorismo justamente para que Vizcarra protegiera a quienes podían estar involucrados en el caso Odebrecht. Porque cuando empezó el caso Odebrecht se les habían parado los pelos de punta a muchos. A todos los que estaban ahí. Efectivamente, César Villanueva fue el gran operador de la caída de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Y es por eso que yo creo que la respuesta del presidente el día de hoy de la República es una respuesta sentida, dolida, ¿no? Porque se da en un contexto en el cual él está planteando el adelanto de elecciones
contra un Congreso con el argumento de la lucha contra la corrupción. Y César Villanueva no solamente ha sido su primer ministro, sino que se había vuelto a convertir en uno de sus operadores. Cuando en mayo el gobierno envía al Congreso una carta indignante desde cualquier punto de vista, en la cual planteaba la confianza sobre argumentos deleznables, en el Congreso pensábamos irnos a la devolución de la carta y que cierre el Congreso, y quién articula las conversaciones con el Ejecutivo nuevamente a pedido del presidente, César Villanueva. Y César Villanueva dice, recibió la llamada de Martín y estamos por eso conversando con ustedes para ver la forma como salimos todos en buen pie de esta situación. Y ahora, en los últimos días, también estábamos conversando activamente y en ausencia de una bancada oficialista con oficio político, ¿no?, que se convierte en una verdadera bisagra, César fungía de operador y lo hacía bien porque es un hombre discreto, de perfil bajo, pero efectivo. Y por eso creo yo que el gobierno resiente lo que ha sucedido el día de hoy y lo va a afectar directamente. Porque no olvidemos que el presidente lo nombra en un contexto en el cual se le decía, César Villanueva tiene acusaciones por haber formado una fundación con Odebrecht, por tener a un hijo, lo cual no es nada malo, pero en perspectiva... Había como cierto ruido alrededor de César Villanueva, ¿no? O sea, no son hechos aislados. Por eso me llama a mí la atención que el presidente diga, me sorprende. No, señor, no tiene por qué sorprenderlo, porque ya habían hechos. Ahora, que yo tengo sentimientos encontrados porque aprecio a César Villanueva es otra cosa. Pero en lo político, indiscutiblemente esto afecta al presidente de la República. Además, ya lo hemos corroborado nosotros, ha salido también en el diario El Comercio, hay viajes de César Villanueva a Brasil 4 meses después de que se haya otorgado la buena pro de la carretera. Y por lo menos él señala que uno de estos viajes fue una invitación de Odebrecht para los gobernadores regionales. A mí, curiosamente, eso, en lugar de parecerme una excusa, me parece gravísimo. O sea, ¿qué hace una empresa que tiene contratos serios con los gobiernos regionales invitándolos a todos a pasear a Brasil? Sí, claro, ¿no? Sí, los llevaban a Copacabana y a los mejores hoteles, o sea, viajes como diciendo, ¿qué? Gracias. ¿No? Gracias. Lo sensualizaban. Y a lo mejor hasta ahí los filmaban y sabe Dios qué podría haber ocurrido. Esa era una práctica muy común que tenía esa empresa en ese momento y lo hacían también con políticos y eran reventones, ¿no? Ahora, Tumbes, Piura, Ancash, San Martín, Junín, Pasco, Moquegua, Puno, Cusco, todos con presidentes regionales presos, prófugos, todos implicados en casos de lavajato y en otros casos también. Entonces, ahora sí resulta un poco más creíble que hayan pues caído en la tentación o en esta casi suerte de compulsión corrupta que Odebrecht imponía, y que personas como Villanueva, cuyo efectivamente, como dice Juan, cuyo talante es un talante de ser concertador y tranquilo, haya caído en el pecado y haya aceptado para cambio de una obra esos $60.000. Entonces eso lleva a estoy especulando, pero lleva a la especulación de que, y entonces, ¿qué pasa con Moquegua y Chincheros? En donde también Martín Vizcarra fue presidente regional y tenía una empresa, C&M Vizcarra, que tenía sociedad con Graña y Montero y que a su vez integraba un consorcio que se llamaba Conirsa, y después, siendo él presidente regional, a ese mismo consorcio lo avaló para que hiciera el tramo 2 de la carretera interoceánica. Entonces, no vaya a ser que esto sea como decir, mira lo que tengo y lo siguiente es esto. Y entonces eso ya pone en peligro incluso seriamente la estabilidad del gobierno. Hay esta teoría, porque es una teoría que más o menos estás esbozando, Mauricio, de que Vizcarra estuviera adelantando las elecciones para que cuando explote, si hay algo que tiene que explotar, no sea el presidente de la República. Exactamente. ¿No? Ahora, eso tiene cierta contradicción. Bueno, lo que pasa es que en el Perú ya nos estamos acostumbrando a las teorías de conspiración, porque como todo viene así, y entonces al final uno tiene que darle credibilidad hasta que la Tierra es plana, porque en el Perú hasta la Tierra puede ser plana. Y eso lleva a esta suerte de que las cosas se manifiesten a poquitos, a gotitas, como que alguien las está utilizando, y eso enrarece mucho el debate político. O a veces alguien pone el parche antes que salga el chupo y el chupo nunca sale, ¿no? ¿Te acuerdas del primer ministro Salas en la época de Fujimori que salió a confesar y se fue de boca y nunca salió ni un audio ni un video de él? Pero el pobrecito salió a confesar y dijo todo lo que había recibido y nadie le preguntó nada, ¿no? Pero él se quiso curar en salud. Entonces, no olvidemos que el presidente negó que él sabía lo que era Conirsa.
¿no? Y luego, ante la fuerza de los hechos que le decían de que no podía ser que él no supiera, tuvo que reconocer que Odebrecht estaba detrás de eso. Entonces yo creo que lo que está sucediendo en estos momentos es seriamente un problema de preocupación en el gobierno a raíz de todas estas últimas declaraciones, porque afectan frontalmente lo que él comete a cada rato, ¿no? La generalización. Yo no creo que en el Ejecutivo haya personas que estén involucradas en su totalidad con la corrupción, o sea, hay ministros que pueden tener un trabajo honesto, correcto, y si hay episodios, estos serán aislados, dañan al gobierno, pero son aislados al fin y al cabo, y lo mismo sucede en el Congreso. Entonces, yo creo que el presidente se ha afectado porque esto va en contra de su adelanto de elecciones, con el argumento de la lucha contra la corrupción, porque se está viendo que con adelanto o sin adelanto, este es un problema sistémico que nos afecta y que no tiene nada que ver con una solución que tenga que ver de la mano de un adelanto de elecciones. Y recordemos, por ejemplo, que cuando se dio la transición entre el fujimorismo y Toledo, la época democrática, hubo que crear todo un contexto legal para poder enfrentar la corrupción, porque no teníamos leyes que pudieran abordar la complejidad. Si hoy se necesitara para algo al Congreso de apoyo para la lucha anticorrupción, no, pero hay un problema mayor. En el 2000, mira, yo tenía el privilegio de trabajar con Carlos Ferrero. Y lo que sí te puedo asegurar es que en el 2000, y Mauricio fue congresista del de 2001. Así es. Y ambos éramos miembros del Foro Democrático desde el 95. O sea, estamos acostumbrados a meternos contra grandes mayorías en contra. O sea, no nos amilana ser minoría en esos momentos. Sobre todo si creemos que tenemos la razón. En el 2001 hubo una gran convocatoria y sobre todo el presidente tenía el liderazgo para esa convocatoria y la gente quería colaborar. Hoy tú ves que la sociedad está partida, tú ves a los constitucionalistas que dicen, presidente está equivocado, a los empresarios, presidente está equivocado. Y hay mucha, mucha polarización y a mí me parece hasta una discusión sana porque mal que bien eleva el nivel de la discusión sobre qué se puede y qué no se puede hacer. La población sigue con Vizcarra. Lo que no quiere decir que la población hable tonteras, creo que también hay que escuchar qué hay detrás de ese reclamo. Sin embargo, podría haber otras salidas. Está claro que conforme van avanzando los días, hay una sensación de que podría esto paralizar el país. Lo acaba de decir el doctor Lecaros con respecto al caso del Poder Judicial, que necesitan reformas que se van a quedar embalsadas. La pregunta es si eso es lo que se necesita. ¿Por qué ninguno de ustedes, ni el Partido Contigo, ni el APRA, quieren conversar con el Premier Salvador del Solar? ¿No hay una contradicción en sí misma en esa actitud y creer que el diálogo puede resolver las cosas? No, porque este diálogo ya está contaminado y está además alrededor de un consenso no alcanzado y de un nivel de pugna que nos hace pensar que si nos vamos a sentar a dialogar es el mismo diálogo que tiene el rehén con su secuestrador. Es decir, un diálogo en el que uno no se siente libre porque si no acepta los términos del diálogo, entonces nosotros disolvemos. O si no aceptas los términos del diálogo, entonces nos vamos todos y se revienta todo. Entonces ya conversar sobre esas cosas que son de rupturas constitucionales me parecen completamente fuera de lugar. No, pero cuando deberíamos, eso, porque además demuestra que los dos diálogos anteriores que hemos tenido no fructificaron en lo que fueron esos propósitos. En ese momento los diálogos eran, a ver, hacemos una agenda y caminamos con esa agenda y tenemos de aquí hasta el año 21 para los temas de fondo del país. No, ahora esa agenda está tirada en un tacho y ahora estamos hablando de cuándo nos vamos. Hasta 3 diálogos serían, porque si tomamos en cuenta el de la carta. Y mira, y en todos los casos ha habido posiciones cambiantes del gobierno. Entonces, yo diría hasta 4, hasta la reforma que encabezó César Villanueva Política, que también llamaron a todos los partidos para escuchar exposiciones de la PCM sobre la reforma que en su momento diseñó Carlos Meléndez. Si bien sus argumentos son discutibles, son los que ustedes manejan y son los que ustedes tienen derecho a poner sobre la mesa. Sin embargo, eso apunta a que no diálogo porque la respuesta a tu pedido de adelanto de elecciones es no. Así es. El no. O sea, no hay nada que discutir porque ustedes ya tomaron la decisión de que no va a haber adelanto de elecciones. Pero hemos tomado la decisión de seguir siendo congresistas y seguir sacando leyes para el pueblo y salir de ese esquema en el que nos quieren introducir de hablar solamente de esta crisis política creada por ellos, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es obligarlos a ellos con nuestro
nuestro trabajo que hagan leyes que, por ejemplo, tengan que ver con el tema de Tía María. No, y estamos hablando eso en el lapso del año que les queda como 2 años que quedan. No digo, si es que es porque que ustedes digan que no quiere decir que el proyecto no se va a aprobar. Es decir, no lo sabemos. Bueno, está bien, pero por lo menos conducimos la discusión hacia ese tipo de temas y no a lo que nos están llevando ellos. Lo que pasa es que hay una situación, pues el congresista no tiene mandato imperativo y desde ese punto de vista llevarnos a conversar para decirnos cómo sacamos lo que nosotros queremos es ir en contra de nuestro propio mandato constitucional. Y por otro lado, cualquier tipo de diálogo se hace antes, no después. Cuando tú haces el análisis de los involucrados en un ciclo de políticas públicas, para hablar en la terminología del Premier, que es especialista en políticas públicas, tú lo haces antes, para evitar casualmente que sucedan cosas como la que están pasando ahorita, una parálisis en la dinámica, porque quieres poner tu punto de vista como objetivo final de la discusión, cuando uno no está de acuerdo con eso. Particularmente creo que eso al Congreso lo empodera y no lo debilita, que finalmente el gobierno... Ustedes tienen el sí que el gobierno necesita. Y si el gobierno no lo consigue, va a tener que transar en algo más, porque simplemente su proyecto no va a salir adelante. Dudo que la carta de la cuestión de confianza sea utilizada, porque el mismo Vizcarra además dijo que había planteado esto para no usar la carta de la cuestión de confianza. Es inconstitucional, no le corresponde. Y el mismo Salvador Solar lo dijo, ¿no? Dijo, bueno, hemos encontrado reparos constitucionales y por eso estamos haciendo la otra propuesta. Así es. Conversen, pues. Nosotros conversamos no están ni rehenes ni está en una posición débil, pero ¿no? que generen las condiciones de conversar y con otra agenda, la agenda del país. Bueno, en todo caso se puede extender la agenda y no ver. A eso vamos. Convencerlo. Mejor nos quedamos todos, no nos vamos y hacemos esto. Exacto. ¿No? Eso, porque esa es la única salida a decirle al gobierno que no van a aprobar y que controlen el lenguaje agresivo del ministro de Justicia, ¿no? Porque tampoco es cuestión de ir al Parlamento y conversar de manera cordial y luego ir ante los medios. Yo sé que no es chamba de ustedes, pero que alguien también le ponga un tapón en la boca a varios congresistas. De acuerdo, pero yo creo que de parte del Ejecutivo, sobre todo si quiere generar las condiciones para un diálogo adecuado, tiene que tener otro tipo de actitud. Necesitan otro tipo de actitud. Gracias. En otro momento seguiremos conversando porque el tema está bastante interesante. Vamos a ver si finalmente logramos que se sienten los congresistas con el primer ministro, pero nosotros nos tenemos que ir y Tatiana Alemán está listísima para el noticiero de las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos.